El vuelo Madrid-Nueva York estaba a punto de despegar cuando el comandante Alejandro Martínez notó algo que le irritó profundamente. Una joven mujer vestida de manera sencilla, con un vestido de lino blanco y sin una gota de maquillaje, estaba sentada en primera clase junto a la ventanilla, leyendo tranquilamente un libro. A su lado, su esposa Victoria, envuelta en pieles y diamantes, estaba haciendo una escena porque quería ese asiento específico, el que tenía la mejor vista. Alejandro, con 30 años de carrera a sus espaldas y la certeza de que sus privilegios de comandante le permitían cualquier cosa, se acercó a la joven mujer y le ordenó con tono despectivo que se levantara y se trasladara a clase económica. Ella levantó la vista del libro, lo miró con ojos tranquilos y dijo simplemente que prefería quedarse donde estaba. Lo que el comandante no sabía, lo que nadie en ese avión sabía excepto el director de la aerolínea, que estaba sudando frío 3 filas más atrás, era que esa mujer de aspecto humilde era Elena Vázquez, la heredera de 32 años que 6 meses antes había comprado toda la compañía aérea, incluyendo ese avión y el contrato de trabajo del propio comandante. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Elena Vázquez tenía 32 años y un patrimonio de 4.000 millones de euros que nadie, al mirarla, habría sospechado jamás. Estaba sentada en el asiento 2A del vuelo IB-201, el de la ventanilla en primera clase, vestida con un sencillo vestido de lino color crema que había comprado en un mercadillo de segunda mano en Sevilla 3 años antes. No llevaba joyas, no tenía bolsos de marca. Su pelo castaño estaba recogido en una trenza simple. Estaba leyendo una novela de Gabriel García Márquez, el mismo libro que su abuela le había regalado cuando tenía 15 años. Nadie en ese avión la reconocía, y eso era exactamente lo que ella quería. Elena había nacido rica, hija única de Roberto Vázquez, el magnate de las telecomunicaciones que había construido un imperio partiendo de una pequeña tienda de electrónica en Bilbao. Pero su madre, Lucía, había sido una mujer sencilla, una maestra de escuela primaria que había conocido a Roberto cuando él era todavía un chico sin dinero con grandes sueños. Lucía siempre le había enseñado a Elena que el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria o la ropa que llevaba, sino por cómo trataba a los demás, especialmente a aquellos que no podían hacer nada por ella. Cuando Elena tenía 20 años, su madre había muerto de cáncer, y esa pérdida la había marcado para siempre. Había prometido sobre su tumba que viviría según sus enseñanzas, que nunca permitiría que el dinero la transformara en una de esas personas vacías y arrogantes que poblaban los círculos de la alta sociedad. Su padre había muerto 5 años después, dejándoselo todo. Elena había llorado durante meses, no por la herencia, sino por la soledad. A los 25 años se había encontrado sola en el mundo, con más dinero del que podría gastar en 10 vidas, y nadie con quien compartir las cosas que realmente importaban. Había decidido usar ese patrimonio para hacer el bien. Había financiado hospitales, escuelas, programas de microcréditos para mujeres en dificultades. Había comprado empresas en crisis para salvarlas de la quiebra y proteger los puestos de trabajo. Y 6 meses antes, cuando se enteró de que Iberia Luxury Air, una pequeña aerolínea de lujo, estaba a punto de ser vendida a un fondo especulativo que la desmantelaría despidiendo a 2.000 empleados, había hecho una oferta que no podía ser rechazada. Ahora poseía 4 aviones, incluyendo ese en el que estaba sentada, y 2.000 personas seguían teniendo trabajo gracias a ella. Pero nadie lo sabía, porque Elena había insistido en permanecer anónima. La única persona en la compañía que conocía su identidad era Marcos Delgado, el director general, que estaba sentado en clase business 3 filas más atrás, y que en ese momento estaba observando con creciente horror lo que estaba a punto de suceder. El comandante Alejandro Martínez caminaba por el pasillo de primera clase con su esposa Victoria colgada del brazo. Victoria era el tipo de mujer que Elena había aprendido a reconocer y a evitar. Rubia platino, labios operados, cubierta de joyas que probablemente costaban más que el apartamento de una familia media. Llevaba un vestido plateado tan ajustado que parecía pintado sobre la piel, y un abrigo de piel que Elena esperaba que fuera sintético,
pero que casi seguro no lo era. Victoria se detuvo frente al asiento 2A, el de Elena, y su rostro se contrajo en una expresión de disgusto. Victoria Martínez estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Hija de un pequeño empresario del norte de España, se había casado con Alejandro 25 años antes, cuando él era todavía un joven copiloto con grandes ambiciones. Lo había elegido no por amor, sino porque había visto en él el potencial para darle la vida que deseaba. Viajes en primera clase, acceso a eventos exclusivos, el estatus de esposa de un comandante de línea. Con el paso de los años, Victoria se había vuelto cada vez más exigente, cada vez más convencida de que el mundo le debía algo. Alejandro, por su parte, había aprendido que era más fácil complacer los caprichos de su esposa que enfrentar sus escenas. Y así, cuando Victoria había señalado el asiento 2A, diciendo que lo quería, que ese era el asiento con la mejor vista, que no podía soportar volar durante 8 horas sin ver el amanecer sobre el océano, Alejandro había asentido y se había dirigido hacia la joven mujer sentada allí. El comandante miró a Elena de arriba abajo, notando la ropa sencilla, la ausencia de joyas, el libro de bolsillo que estaba leyendo. En su mente, la clasificó inmediatamente. Probablemente la hija de alguien que había juntado el dinero para un billete de primera clase una vez en la vida, o quizás un upgrade afortunado. Ciertamente nadie importante. Se aclaró la garganta con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Le dijo que había habido un problema con la asignación de asientos y que tendría que trasladarse. Había un asiento disponible en clase económica, le explicó, y la compañía se disculparía por el inconveniente con un bono para un vuelo futuro. Elena levantó la vista de su libro y miró al comandante con una expresión calmada, casi divertida. Le preguntó cuál era exactamente el problema con la asignación de asientos, dado que había reservado ese asiento específico 3 semanas antes. Alejandro sintió la irritación subir. No estaba acostumbrado a ser cuestionado, especialmente no por una pasajera que claramente no pertenecía a la primera clase. Bajó la voz, adoptando un tono que pretendía ser intimidante, y le dijo que no debía hacer preguntas, que él era el comandante de ese vuelo, y que cuando decía que tenía que trasladarse, tenía que trasladarse. Detrás de él, Victoria sonreía con satisfacción, ya saboreando la victoria. Los demás pasajeros de primera clase habían dejado de hablar y estaban observando la escena con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Algunos parecían desaprobar el comportamiento del comandante. Otros simplemente parecían aliviados de no ser ellos el centro de atención. Elena cerró el libro marcando la página con cuidado. Se puso de pie y Alejandro pensó por un momento que había ganado. En cambio, ella lo miró directamente a los ojos y le dijo, con una voz que no estaba enfadada sino simplemente firme, que no se iba a mover. El rostro de Alejandro se puso rojo. Nadie le había dicho que no en un avión, nunca en 30 años de carrera. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Elena, y le dijo que podía hacerla escoltar fuera del avión por seguridad, que tenía la autoridad para hacerlo, que no estaba bromeando. Fue en ese momento cuando Marcos Delgado, el director de la compañía, se levantó de su asiento en business class y empezó a caminar rápidamente hacia primera clase. Su rostro estaba pálido como una sábana. Marcos Delgado tenía 55 años y trabajaba en la aviación desde que tenía 20. Había empezado como auxiliar de vuelo. Se había convertido en responsable de tierra, luego gerente, y finalmente director general de Iberia Luxury Air. Conocía cada avión de la flota como conocía su casa, conocía a cada piloto, cada auxiliar de vuelo, cada mecánico, y también conocía al comandante Alejandro Martínez, con quien había tenido más de un enfrentamiento a lo largo de los años debido a su arrogancia. Pero sobre todo, Marcos conocía a Elena Vázquez. Había sido él quien la había conocido 6 meses antes, cuando ella había contactado a la compañía a través de sus abogados para expresar interés en la adquisición. Había sido él quien se había quedado asombrado cuando descubrió que la multimillonaria que estaba salvando 2.000 puestos de trabajo era una mujer de 32 años que se había presentado a la primera reunión en Vaqueros y con una mochila a la espalda. Había sido él quien le había prometido que mantendría su anonimato,
que nadie en la compañía sabría quién era la verdadera propietaria. Y ahora, mientras corría hacia primera clase, Marcos se dio cuenta de que esa promesa estaba a punto de romperse de la manera más desastrosa posible. Llegó justo cuando Alejandro estaba amenazando con llamar a seguridad. Se abrió paso entre los otros pasajeros, ignorando las miradas curiosas, y se posicionó entre el comandante y Elena. Alejandro lo reconoció inmediatamente, y su confusión fue evidente. Le preguntó a Marcos qué hacía allí. No sabía que estuviera en el vuelo. Marcos ignoró la pregunta y se dirigió en cambio a Elena, preguntándole si estaba bien, si necesitaba algo. Victoria, que hasta ese momento había permanecido en silencio disfrutando del espectáculo, intervino con voz estridente. Dijo que no entendía qué estaba pasando, que su marido era el comandante y que esa mujer tenía que trasladarse y punto, que no era tan complicado. Marcos se volvió hacia ella con una expresión que heló la sangre en las venas de Alejandro. No era la expresión de un empleado que habla con la esposa del comandante. Era la expresión de alguien que está a punto de revelar una verdad devastadora. Se dirigió a Alejandro con voz calmada pero firme. Le dijo que había habido un terrible malentendido y que debería informarle de algo antes de que la situación empeorara aún más. La mujer que estaba intentando echar de su asiento era Elena Vázquez, la propietaria de la aerolínea de ese avión específico y técnicamente también de su salario. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el zumbido de los motores del avión todavía en tierra. Alejandro palideció visiblemente, su rostro pasando del rojo de la irritación al blanco del miedo en pocos segundos. Victoria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos yendo de Elena a Marcos a su marido, como si estuviera tratando de entender si era una broma. Elena se puso de pie, y por primera vez desde que había comenzado esa escena, habló con una voz que tenía un tono diferente. Ya no era la voz de una pasajera cualquiera, sino la de alguien acostumbrado a mandar, aunque raramente eligiera hacerlo. Dijo que no había necesidad de continuar esa conversación allí, delante de todos. Sugirió que ella, Marcos y el comandante se trasladaran a un lugar más privado para discutir la situación. Luego miró a Victoria y añadió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, que la señora podía acomodarse en el asiento que tanto deseaba. Ella tenía otros 3 en ese avión. La conversación privada tuvo lugar en la cabina de pilotaje, mientras el copiloto y la tripulación esperaban fuera. Alejandro estaba de pie con la espalda contra la pared, como un condenado frente al pelotón de fusilamiento. Marcos estaba sentado en uno de los asientos plegables, visiblemente incómodo por la situación. Elena era la única que parecía completamente calmada, de pie en el centro de la cabina con los brazos cruzados. Alejandro empezó a balbucear disculpas, palabras que se atropellaban en un flujo incoherente de justificaciones. Dijo que no sabía, que no podía saber, que si hubiera sabido nunca habría osado, que su esposa a veces era difícil y que él solo trataba de evitar escenas. Elena lo dejó hablar durante 1 minuto entero. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Luego levantó una mano para hacerlo callar. Le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando para la compañía. 30 años, respondió Alejandro. 30 años de servicio impecable, añadió, como si eso pudiera de alguna manera mitigar lo que acababa de suceder. Elena asintió lentamente. Le dijo que 30 años eran muchos, que probablemente había volado con miles de pasajeros en ese tiempo. Luego le preguntó a cuántos de esos pasajeros había tratado de la misma manera en que la había tratado a ella hoy, a cuántos había humillado para hacerle un favor a su esposa, a cuántos había echado de sus asientos legítimos porque no parecían lo suficientemente ricos o importantes como para merecer respeto. Alejandro no respondió. No podía responder, porque ambos sabían que la respuesta no era cero. Elena continuó. Le dijo que lo que más le había impactado no era la arrogancia, porque esa la había visto muchas veces en su vida y había aprendido a ignorarla. Lo que le había impactado era el automatismo con el que había asumido que podía tratarla así solo porque no llevaba diamantes y pieles. Había mirado su ropa y había decidido que no merecía respeto. Y eso, dijo Elena, era un problema mucho más grande que un simple error de juicio. Marcos intervino tímidamente.
sugiriendo que quizás se podía encontrar una solución, que Alejandro era de todos modos un piloto experimentado y que despedirlo crearía problemas operativos. Elena lo miró y le preguntó si realmente pensaba que estaba considerando despedirlo. Marcos no supo qué responder. Elena explicó que no iba a despedir a Alejandro, no porque lo que había hecho no fuera grave, sino porque creía que las personas podían cambiar, podían aprender de sus errores. Sin embargo, habría consecuencias. A partir de ese día, Alejandro participaría en un programa de formación sobre gestión de pasajeros y sobre el respeto a la dignidad de cada persona, independientemente de su apariencia, y escribiría una carta de disculpas formal que sería incluida en su expediente personal. Alejandro asintió frenéticamente, aliviado más allá de toda medida de no haber perdido el trabajo. Agradeció a Elena repetidamente, prometiendo que nunca volvería a suceder, que había aprendido la lección. Pero Elena no había terminado. Le dijo que había otra cosa. Su esposa Victoria ya no viajaría gratis en los vuelos de la compañía. A partir de ese día, si quería volar, tendría que pagar el billete como todos los demás. Y si creaba problemas en cualquier vuelo futuro, sería incluida en la lista negra. El vuelo despegó con 40 minutos de retraso, pero nadie se quejó. Los pasajeros de primera clase habían presenciado un espectáculo que contarían durante años. La historia de la mujer de aspecto humilde que resultó ser la dueña del avión. Victoria estaba sentada en el asiento 2A, el que tanto había deseado, pero ya no parecía tan feliz de tenerlo. Su marido le había contado todo durante el retraso, y ella había pasado de la rabia al miedo a la vergüenza en cuestión de minutos. Por primera vez en su vida, se había dado cuenta de que sus acciones tenían consecuencias, que no podía tratar a la gente como sirvientes y esperar que nunca hubiera un precio que pagar. Elena se había trasladado al asiento 4A, no porque estuviera obligada, sino porque sinceramente no le importaba dónde se sentaba. Había retomado su libro de García Márquez y estaba leyendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Los demás pasajeros la miraban con una curiosidad mezclada con respeto, algunos tratando de llamar su atención, otros manteniendo las distancias. Marcos se había sentado a su lado, en el asiento 4B. Se disculpó por lo que había sucedido, diciendo que debería haber avisado a la tripulación de su presencia en el vuelo. Elena le dijo que no se preocupara. Le explicó que era precisamente por eso, por lo que siempre viajaba de manera anónima, porque quería ver cómo se trataba a la gente normal, aquella que no tenía poder ni conexiones. Era la mejor manera de entender cómo funcionaba realmente una empresa, dijo, no mirando los informes financieros, sino observando cómo los empleados trataban a quienes no podían hacer nada por ellos. Marcos le preguntó si lo que había visto hoy la había decepcionado. Elena reflexionó un momento antes de responder. Le dijo que la había decepcionado y al mismo tiempo no la había sorprendido. Sabía que existían personas como Alejandro y Victoria, personas que juzgaban a los demás por la ropa que llevaban o las joyas que lucían. Lo que la reconfortaba era saber que también existían personas diferentes, como los auxiliares de vuelo que la habían recibido con una sonrisa genuina, como el chico que gestionaba el check-in y que la había ayudado con paciencia, aunque ella había fingido tener problemas con el billete. El vuelo continuó sin más incidentes. Elena cenó con el menú estándar de primera clase, rechazando el menú especial que el jefe de cabina le había ofrecido en cuanto supo quién era. Vio una película, durmió unas horas y se despertó justo a tiempo para ver el amanecer sobre el Atlántico desde ese asiento que Victoria había deseado tanto. Cuando el avión comenzó el descenso hacia Nueva York, Elena miró por la ventanilla el skyline de Manhattan que se acercaba. Esa ciudad estaba llena de personas como ella, multimillonarios que se escondían detrás de vidas aparentemente normales, pero también llena de personas como Victoria y Alejandro, convencidos de que el dinero y el estatus eran todo lo que importaba. Su madre le había enseñado que la forma en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por nosotros, define quiénes somos realmente. Hoy había visto lo peor de la humanidad en Alejandro y Victoria, pero también había visto lo mejor en el auxiliar de vuelo que le había ofrecido una manta con una sonrisa,
en el pasajero anciano que le había guardado el asiento mientras iba al baño, en el niño sentado unas filas más atrás que le había saludado con la mano sin ningún motivo. El mundo no era perfecto, pensó Elena mientras el avión tocaba tierra, pero quizás no tenía que serlo. Quizás bastaba con recordar que detrás de cada apariencia había una persona con una historia, con sueños y miedos y esperanzas, y que esa persona merecía respeto, llevara un vestido de lino de mercadillo o un abrigo de piel de 10.000 euros. La historia de lo que había sucedido en el vuelo Madrid-Nueva York se difundió rápidamente dentro de la aerolínea y luego, inevitablemente, fuera. Un pasajero de primera clase había grabado parte de la escena con el teléfono y el vídeo había acabado en las redes sociales, haciéndose viral en cuestión de días. Elena Vázquez, la multimillonaria desconocida que vestía como una estudiante y leía a García Márquez en primera clase, se convirtió de repente en famosa. Ella odió cada minuto de esa fama repentina. Durante semanas rechazó todas las entrevistas, todas las invitaciones a programas de televisión, todas las peticiones de apariciones públicas. Solo quería volver a su vida tranquila, a sus libros, a sus obras de caridad hechas en silencio sin que nadie la reconociera por la calle. Pero algo positivo surgió de toda esa atención. La historia de la multimillonaria humillada por el comandante arrogante se convirtió en un símbolo de algo más grande, un recordatorio de que el valor de una persona no se medía por su apariencia o su cuenta bancaria. Escuelas y empresas usaron el incidente como ejemplo en cursos de formación sobre el respeto y la no discriminación. Alejandro Martínez completó su programa de formación y volvió a volar. Según lo que informaba Marcos, era un hombre cambiado. Saludaba a cada pasajero con la misma cortesía, estuviera en primera clase o en económica, llevara un traje de marca o un chándal. Algunos decían que lo hacía por miedo, temiendo que cada pasajero de aspecto humilde pudiera ser otro propietario de incógnito. Pero otros, los que lo conocían mejor, decían que había entendido genuinamente algo ese día, algo que 30 años de carrera no le habían enseñado. Victoria y Alejandro se divorciaron 4 meses después del incidente. Ella no soportaba la humillación pública, no soportaba haberse convertido en el símbolo de la arrogancia y el privilegio. Se fue con un amante más joven, un empresario que había conocido en una fiesta, convencida de que con él podría empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera su historia. Elena, por su parte, siguió viajando de manera anónima, aunque ahora se había vuelto más difícil. De vez en cuando, alguien la reconocía, le pedía un selfie, le contaba cuánto le había impactado esa historia. Ella sonreía, siempre cortés, siempre disponible, pero por dentro solo deseaba volver al anonimato que había perdido. Un año después del incidente, Elena estaba sentada en una pequeña cafetería de Bilbao, la ciudad donde su padre había comenzado su aventura empresarial. Estaba leyendo el mismo libro de García Márquez, el que su abuela le había regalado y que ya estaba gastado por décadas de lecturas. Una camarera joven, quizás de 20 años, se acercó a su mesa con un café que Elena no había pedido. La camarera le dijo que se lo ofrecía el señor de la barra. Elena se volvió y vio a un hombre mayor que le sonreía y le hacía un gesto con la mano. No lo conocía, nunca lo había visto antes. Se levantó y fue a darle las gracias, preguntándole por qué le había ofrecido el café. El hombre le dijo que la había reconocido del vídeo, que había visto lo que había pasado en el avión, pero no le había ofrecido el café por eso, añadió. Se lo había ofrecido porque la había visto tratar a la camarera con amabilidad, darle las gracias con una sonrisa cuando le había traído el menú, preguntarle cómo estaba como si realmente le importara. Y en un mundo lleno de gente que trataba a los camareros como invisibles, dijo el hombre, eso era algo que merecía ser premiado. Elena agradeció al hombre y volvió a su mesa con el café ofrecido. Miró por la ventana pensando en su madre, en su padre, en todo lo que le habían enseñado. Pensó en el comandante arrogante, en la esposa vanidosa, en el video viral y en la fama no deseada. Y pensó en ese viejo desconocido que le había ofrecido un café no porque fuera rica, sino porque había sido amable con una camarera. Quizás, pensó sonriendo para sí misma, su madre tenía razón.
La forma en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por nosotros, define quiénes somos realmente. Y al final, eso era todo lo que importaba. Esta historia nos recuerda una verdad que a menudo olvidamos en el ajetreo de la vida cotidiana. La apariencia nunca revela la verdadera esencia de una persona. El comandante Alejandro miró a Elena y vio a una mujer de aspecto modesto que no merecía respeto. No vio a la multimillonaria que era dueña del avión en el que volaba, pero más importante aún, no vio al ser humano que merecía dignidad, independientemente de su cuenta bancaria o de la ropa que llevara. Vivimos en un mundo que nos enseña a juzgar rápidamente, a clasificar a las personas según la ropa que llevan, los coches que conducen, los barrios en los que viven, las joyas que lucen en el cuello. Pero esta historia nos muestra lo peligroso y necio que es ese modo de pensar. La persona más rica de la sala podría ser la que viste más sencillamente. La persona más sabia podría ser la que nunca habla. La persona más amable podría ser aquella que todos ignoran, porque no parece lo suficientemente importante. Elena nos enseña que el verdadero poder no está en la ostentación, sino en la elección consciente de cómo vivir. Podría haber viajado en jets privados rodeada de asistentes. Podría haber anunciado su presencia y recibido tratos especiales donde quiera que fuera en el mundo. En cambio, eligió mezclarse con la gente común, ver el mundo como lo ven todos los demás, ser tratada como una persona normal, y de esta manera descubrió verdades que ningún informe empresarial habría podido revelarle, verdades sobre el corazón de las personas. Pero esta historia es también un recordatorio para todos nosotros. No tenemos que ser multimillonarios de incógnito para merecer respeto y dignidad. Cada persona que encontramos, desde el camarero hasta el taxista, desde el personal de limpieza hasta el colega silencioso en la esquina de la oficina, tiene una historia, tiene sueños, tiene miedos y esperanzas, tiene un valor intrínseco que no depende de su estatus social o económico. Si esta historia te ha recordado mirar más allá de las apariencias, tratar a cada persona con la dignidad que merece y no juzgar nunca un libro por su portada, entonces ha cumplido su propósito. Gracias por haber viajado conmigo hasta el final de esta historia.